Y como todos los Buenas martes, noches. Carlos Gutiérrez, por supuesto, nuestro perito forense, para analizar hoy día, amigos, el caso de Maddie McCann. A 13 años de esta enigmática desaparición con un puzzle policial que se arma, se desarma en innumerables ocasiones y que Salfate hoy día se rearma nuevamente a raíz de un nuevo sospechoso. Aunque ustedes no lo crean, como bien decía, ha pasado poco más de una década de la desaparición de esta niñita. Hay que entender de que la Policía de Investigación británica aún la considera, pese al tiempo que ha transcurrido, como una pequeña que aún está extraviada y por lo tanto nunca han bajado a la guardia con respecto a la posibilidad de poder volver a encontrarla con vida, tratando por supuesto, y no cabe la menor duda de aquello, de toda una reconstrucción psicológica al momento de que si aquello ocurre, volver a devolvérsela a sus padres que la han extrañado por tanto tiempo. Sin embargo, la cantidad de hipótesis que existen respecto a qué ocurrió aquella vez con la pequeña Madeleine McCann, la vamos a revisar hoy, entendiendo de que hay una nueva teoría que ha agarrado una cantidad de sustento impresionante. Este sospechoso, que ya se lo vamos a presentar, él concentra todas, pero toda la mayor cantidad de posibilidades de que puede ser el verdadero culpable. Para eso vamos de inmediato al titular que apareció en heraldo.es, donde dice sencilla, llanamente de la siguiente manera: el nuevo sospechoso del caso de Maddie estuvo, escúcheme bien, 2 veces presos en Portugal antes de la desaparición de la niña, alemán de 43 años que viajó en Portugal en una autocaravana en la misma fecha que los McCann perdieron el rastro de su hija. Hoy día contamos con la presencia, ya lo hemos presentado, a Carlos Gutiérrez, que queremos entender de que hayan harta hipótesis. Es como, uy, qué diligente la policía, o qué inepta en este caso, que finalmente tienen tantas posibilidades que en realidad pareciera que ninguna es la correcta. Así es, y llama mucho la atención siendo también Portugal el segundo país más seguro de Europa, luego de Islandia. Entonces el caso de Madeleine cala en lo más profundo y esas cosas no suelen verse allá, por lo que les comentaba recién, y por eso también tanta conmoción en este caso. Y para eso, Carlitos, muy bienvenido nuevamente a estos martes policiales, y quiero partir de inmediato preguntándote, ¿cómo se llega a este sospechoso alemán? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, este sospechoso tiene una característica y tiene antecedentes de ser predador sexual. Entonces eso es lo que le genera a la policía y le llama la atención. Y hay varios antecedentes que a esta persona la empiezan a ubicar en el lugar donde se pierde Madeleine McCann. Exacto. Carlos, Bueno, ahí... maestro. Salfate, dele usted. No, simplemente quería que no habíamos dicho el nombre, discúlpenme, es Christian Bruckner, este hombre que había estado con ya apenas en prisión. Tenemos obviamente una fotografía de él para que usted se vaya familiarizando, digamos, no quiero caer en prejuicios vanos, pero tiene una cara el hombre, en fin. Bueno, su presencia en el lugar de los hechos, del lugar mismo de la desaparición, quedó completamente confirmada, algo que ya había mencionado Carlos, con respecto a que fue registrado, fue geolocalizado por una antena de telefonía móvil. Y como les decía, este hombre ya había cumplido pena en un par de oportunidades, precisamente en Portugal, y que justo se encontraba en el momento y en el lugar cuando desaparece Madeleine, a propósito de la geolocalización. Y todo esto, incluso vamos a entregar una cantidad de antecedentes que no es simplemente un tipo que tiene delito o antecedentes policíacos, sino que derechamente, al parecer, él hubiese confesado, ahí Michael y también Monty tienen los antecedentes con respecto a lo que le cuenta un amigo, y a propósito de los últimos días, que él parece recalcar que puede ser claramente hoy por hoy el verdadero y tan buscado por años autor de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. O sea, de hecho, lo que tú dices, Salfate, y le paso estos antecedentes a Carlos para empezar a desmenuzar, él habría escrito justamente a través de un chat a un amigo, le habría escrito a un conocido por un servicio de mensajería de chat que quería, comillas, cazar algo pequeño y utilizarlo durante días. Pero además hay un antecedente que entiendo, Carlos, que es el que abre nuevamente esta investigación, porque al parecer este personaje ya había sido investigado, pero no habían suficientes antecedentes para culparlo por la desaparición de Maddie, de que él el año 2017, a 10 años de esta desaparición, él está viendo
en las noticias cómo están tratando de alguna forma este nuevo aniversario de la desaparición de Maddie, y ahí le empieza a confesar a un amigo con el que comparte una mesa de un bar, le empieza a confesar que él tiene detalles y que conoce efectivamente esta situación de cómo fue secuestrada, y un poco le va develando el plan. ¿Es así que se reabre esta investigación por esa línea, Carlos? Este sujeto tiene antecedentes de delitos sexuales contra menores previamente. Entonces ya entra dentro de este paraguas por razones obvias. La policía siempre tiene que buscar a un patrón. Hay que recordar que todas las personas que cometen delitos sexuales van generando y van dejando su marca y necesitan, luego de un periodo de enfriamiento, nuevamente cometer este delito y nuevamente. Es lo mismo que los asesinos en serie. Entonces, este personaje genera este delito contra menores, ha estado detenido por robos menores también. Entonces, una persona que siempre está en contacto con la ley, de la mala forma, por supuesto, y él también vivió en la misma zona donde se extravió Madeleine entre el año 95 y el 2007. Entonces, es hasta incluso un poquito después que Maddie desaparece. Entonces, Eso es lo que alerta a los investigadores, y que podría haber visto a Madeleine en el resort previamente, que es la conducta natural de estos predadores, ve su objetivo y después eventualmente la habría ido a cazar, entre comillas, por supuesto, y la toma y desaparece Maddie desde el resort. Maestro, solo un paréntesis nomás, le paso inmediatamente la palabra a Monty, que quiero decir que la Fiscalía de Braunschweig hace un comentario con respecto a este hombre que, como usted bien decía, ya había sido condenado por depredación sexual a menores, así como delitos de robo, y que no es casual que durante los meses de marzo a diciembre estuvo en un lugar, abro comillas, así lo dice el fiscal de su propia nación: con el sospechoso estamos hablando de un depredador sexual que ya ha sido condenado por crímenes contra niñas y que hoy está cumpliendo una larga condena. Así que, digamos, me parece que es un sospechoso que es altamente probable que quizás haya tenido que ver con la desaparición de la pequeña Madeleine. No, y sin duda que este caso todavía tiene muchas preguntas abiertas. Recordemos que la policía de Portugal cerró este caso en julio del 2008, imagínense, por falta de pruebas, y lo reabre después en 2013 cuando aparecen nuevos antecedentes que fueron entregados por Scotland Yard, la policía de Londres. Y sumando a eso también, lo que tú decías, Carlos, hay un dato que me estremeció mucho y uno puede hacer inmediatamente una conexión, no sé si tenga que ver o no, pero sí el dato es alarmante, y es que en el año 2005 Bruckner viola a una mujer estadounidense de 72 años después de torturarla en una villa justamente frente al mar donde se desapareció Madeleine, o sea, muy cerca de ahí. Y recién en diciembre del año pasado fue condenado a 7 años de cárcel. Recordemos que este sujeto alemán se encuentra bajo prisión en este momento, pero aún tiene una sentencia que está pendiente de apelación. Yo no sé si este dato de que él haya cometido esta violación en el 2005 en ese lugar lo posiciona previo a lo que ocurre con Madeleine. ¿Tendría alguna relación? Sí, y de hecho, para que todos entendamos la mente de esta persona, es otro dato en relación a esta violación. Él viola a esta mujer de 72 años, una ciudadana americana que vivía ahí, y además él la graba toda esta violación, y él pierde esa grabación, la extravía, y una persona encuentra este video, lo ve, por supuesto, y se encuentra con esta sorpresa y se lo entrega a la policía. Y es ahí donde lo toman detenido. Entonces estamos hablando sí o sí de un psicópata. Carlos, y otro antecedente, en mayo del 2015, por ejemplo, se está investigando si tiene parte en una desaparición de una niña de 5 años, también en un evento familiar, y que no ha logrado, hasta el día de hoy no ha sido encontrada. Y también se especula y se investiga efectivamente si está involucrado en la desaparición de un niño de 6 años, hace aproximadamente 24 años que desapareció, tenía 6 años, justamente también en Portugal. Entonces podríamos hablar de una especie de patrón conductual que tiene él, este tipo de... tomando en cuenta que fuera culpable, ¿este tipo de personas actúan solas o necesitan una mafia, un negociado atrás para poder ocultar por tantos años la desaparición de niños? No, normalmente esto es un patrón, eso está claramente establecido. Él trabaja y actúa de esa forma, o comete sus actos de esa forma. Normalmente estos sujetos actúan solos porque entre menos gente sepan,
menos información hay. Entonces, esa información, ese patrón que él maneja es fundamental porque, como les decía, es su firma. Entonces, cada cierto tiempo él tiene que tener este periodo de enfriamiento, comete un delito, periodo de enfriamiento, comete otro delito, periodo de enfriamiento y comete otro delito. Entonces, y así se ha ido durante este periodo. Y lamentablemente, estas personas, si no cometen el delito con menores, que al ser pedófilos, por supuesto, van a buscar ese tipo de víctimas, cometen el delito sobre otras personas que son más débiles, en este caso esta mujer de 72 años. Carlos, tengo una pregunta que te la voy a hacer ya de inmediato, pero antes déjame plantearte lo siguiente. Aquí estamos hablando claramente de un patrón, eso ya quedó establecido, pero también déjame hacerte si parte del patrón tiene que ver con que estas personas en algún momento, cuando se enfrían o cuando comienzan a ver su caso mediáticamente mencionado a través de los años, es que si finalmente ellos también les surge la necesidad de contar que lo hicieron, como una especie de orgullo personal, como de trofeo que sustente, digamos, su comportamiento psicológico, y es así como a veces de forma evidente y en otras de manera casual se les filtra y terminan confesando su crimen a alguien que consideran de confianza o que no vaya a tener ninguna repercusión sobre ellos. Claro, es muy poco frecuente que ocurran estos casos. Es más frecuente que ocurran casos con delincuentes comunes, que son asaltantes o narcotraficantes, que quieren demostrar que tienen cierto nivel o cierto estatus. En el caso del delito sexual, este sujeto, los delitos sexuales son muy mal vistos en la comunidad delictual. Entonces, de partida, el tipo va a ser condenado, por supuesto, por toda la comunidad delictual y además, por supuesto, por la comunidad normal. Entonces, guardan muy en secreto esta actuación, muchas veces gente común y corriente, que nosotros lo vemos, son vecinos y nosotros jamás podemos sospechar de ellos. Claro. Pero lo que sí ellos guardan, muchas veces trofeos de cada una de sus víctimas. Y es ahí lo que se encuentra después como evidencias en los lugares donde han sido apresados, en sus domicilios o en sus vehículos. Siempre hay algo que encontrar que los va a relacionar con alguna de sus víctimas.